Hola, hola. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, le quería eh, dar la bienvenida. Vamos a comenzar un nuevo curso. El curso es de Fundamentos de Java. Eh, yo les pasé en la plataforma este curso que está acá, que es Fundamentos de JavaScript Essential 1. Este es el curso que vamos a dictar el día de hoy. Es un curso que está en inglés inicialmente, pero bueno, ustedes con el traductor o alguna extensión, digamos, de la traducción, este, como el Translate, por ejemplo, como pueden ver, pueden convertirlo a español. Es un curso que está alineado con una certificación internacional. Bueno, está compuesto por 6 módulos. Acá le explica los módulos. Cada módulo tiene, como pueden ver, su parcial, su cuestionario, que lo tienen que aprobar. Recuerden que necesitan tener un 80% de lectura, que estos circulitos me indican el progreso de la lectura, y obviamente el módulo de cada unidad rendido. Tienen un cuestionario de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, 4, 5, 6, y bueno, después tienen la encuesta de finalización de curso, que es obligatoria, y el examen final para poder tener el certificado, ¿no? De este curso, el certificado de Cisco.NET de este curso. Este curso tiene, digamos, incorporada también, al igual que Python, tiene incorporado, digamos, un, este, un, un intérprete online, digamos, en donde ustedes pueden ejecutar el código. De todas maneras, igual yo también les voy a pasar el trabajo práctico al Drive para que ustedes puedan copiar y pegar del Drive, digamos, a un intérprete, pero tiene un intérprete ya embebido para que ustedes trabajen, digamos, este, con el código Java en la plataforma. Como pueden ver, está todo en español. Bueno, obviamente el código no, pero también se pueden utilizar o pueden utilizar la herramienta de inteligencia artificial, como yo les enseñé, para poder comentar y explicar el código. Eh, bueno, comencemos con este curso. Bueno, acá tiene la presentación. En esta presentación tenemos introducción a JavaScript y programación informática. Bueno, acá en esta diapositiva nos explica qué es Java. Java es un lenguaje de programación que permite darle vida a las páginas web. Es lo que le permite darle funcionalidad a una página web. Una página web está compuesta por tag HTML, puede tener código Java embebido que le da la funcionalidad y la dinámica a la página web, y también código CSS que le da todo lo que es el diseño, ¿no? Y acá nos dice que mientras el HTML crea la estructura, CSS define el diseño y JavaScript agrega la interacción y el comportamiento. Gracias a JavaScript, una página web puede responder a las acciones del usuario sin necesidad de recargarse. Bueno, el caso práctico, una tienda online utiliza JavaScript para actualizar automáticamente el precio total cuando el cliente agrega o elimina productos del carrito sin necesidad de recargar la página. ¿Cómo nos comunicamos con un ordenador? Bueno, acá nos habla de que las computadoras no entienden el lenguaje humano, solo entienden instrucciones precisas escritas en un lenguaje de programación, es decir, de alto nivel. Nosotros escribimos el programa en alto nivel y luego el navegador o el sistema traduce esas instrucciones para que la computadora los pueda entender, es decir, lo traduce a código de bajo nivel para que las instrucciones del microprocesador los puedan ejecutar. Bueno, acá, como pueden ver en la imagen, primero el programador escribe el código JavaScript, después ese código es interpretado por el navegador y finalmente las computadoras ejecutan las acciones solicitadas, como mostrar información, realizar cálculos o responder cualquier cuando un usuario hace clic en un botón. Es decir, que el navegador no funciona como un intérprete, ¿no? Del código JavaScript. Nosotros escribimos el código JavaScript y el navegador lo traduce a un código para que pueda ser interpretado por el ordenador. Eh, bueno, acá el caso práctico, un cajero automático ejecuta un programa que verifica el saldo de una cuenta y entrega dinero únicamente cuando las instrucciones programadas se cumplen correctamente. Es decir, el cajero automático tiene un código JavaScript
que hace que verifique el saldo, valide la cuenta, comprobar reglas y autorizar el retiro. Es decir, el código JavaScript, digamos, como lenguaje interpretado, JavaScript es un lenguaje interpretado al igual que Python, lo que significa que no necesita convertirse previamente en un programa ejecutable, como por ejemplo lo hace C++, que necesita un compilador. Cuando escribimos código JavaScript y abrimos la página en el navegador, el motor JavaScript de Chrome, digamos, o de Firefox, interpreta y ejecuta el código inmediatamente, mostrando el resultado por la pantalla. Bueno, esto nos dice que nosotros cuando programamos código JavaScript y lo metemos dentro de una página HTML, el mismo navegador, ya sea de Chrome o de Firefox, interpreta, funciona como intérprete de código JavaScript y nos muestra el resultado en la pantalla. Bueno, un caso práctico, un usuario hace clic en un botón enviar y el navegador ejecuta inmediatamente el código JavaScript que valida los datos antes de enviarlos al servidor. Acuérdense que JavaScript es tipología cliente-servidor, ¿no? Es decir, hay un cliente en alguna parte y hay un servidor que es el que ejecuta lo que le pide el código JavaScript. Historia de evolución de JavaScript. Bueno, acá nos muestra, digamos, que JavaScript fue creado en 1995 por Brendan Eich para agregar interactividad a las páginas web. Con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en un lenguaje de programación muy utilizado hoy en el mundo, tanto para desarrollar páginas o aplicaciones web, como para también desarrollar aplicaciones del lado del servidor. Eh, eh, Primero nació JavaScript para, digamos, navegadores web, luego comenzó a utilizarse para crear aplicaciones web modernas y más adelante aparecieron frameworks como React y Angular que facilitan el desarrollo de interfaces de usuario y finalmente Node.js de JavaScript que también comenzó a utilizarse en el lado del servidor, permitiendo desarrollar aplicaciones completas con un solo lenguaje. Bueno, entonces acá tenemos que cómo evolucionó, ¿no? Primero para navegadores, después para aplicaciones modernas, luego migramos a React Angular y hoy estamos en Node.js que se ejecuta del lado del servidor. Por ejemplo, redes sociales como Facebook utilizan JavaScript para actualizar publicaciones, comentarios y notificaciones en tiempo real sin recargar la página. Programación del lado cliente del servidor. Bueno, JavaScript puede ejecutarse en dos lugares, en el lado del cliente o en el lado del servidor. El cliente es el navegador del usuario, donde se ejecuta el código que interactúa con la página web y el servidor es la computadora que procesa la información, accede a la base de datos y responde a las solicitudes del usuario. Bueno, esto entendiendo que el cliente es nuestra computadora y el servidor es alguna computadora que está en alguna parte del mundo, digamos que es el que va a acceder a la base de datos, digamos, hacer la consulta y mostrarlos el resultado. El usuario interactúa con la página web de su navegador, eso sería lo que es el frontend. Es decir, cuando yo interactúo, digamos, con el navegador, estoy trabajando con el frontend en forma frontend, es decir, estoy trabajando localmente. Pero cuando nosotros solicitamos realizar alguna acción que la tiene que ejecutar un servidor, entonces estamos trabajando en modo backend, es decir, en el servidor hay un código Java mediante Node.js que va a procesar la solicitud, consultar la base de datos y me va a devolver la respuesta al navegador para mostrarle al usuario. El caso práctico, en una plataforma bancaria, el navegador valida que el usuario complete todos los campos localmente, ¿sí? Y el navegador del cliente, digamos. Luego el servidor verifica las credenciales y consulta con la base de datos antes de permitir el acceso. Bueno, eso ya lo hace Node.js, digamos, del lado del servidor. Ventajas y limitaciones de JavaScript. Bueno, como todo lenguaje de programación, JavaScript tiene ventajas y limitaciones. Sus ventajas hacen que sea uno de los lenguajes más utilizados para desarrollar aplicaciones web, aunque también tiene algunas restricciones que debemos conocer. Bueno, entre sus ventajas están que es fácil de aprender, tiene una enorme comunidad de desarrolladores que aportan continuamente código JavaScript con miles de bibliotecas, frameworks como React y Angular y funciona en todos los navegadores modernos. Esto permite desarrollar aplicaciones rápidas y eficientes, ¿no? Y dentro de las limitaciones, bueno, no es ideal para cálculos científicos, el código puede visualizarse desde el navegador, existen restricciones de seguridad para acceder a archivos locales, configuración de entornos de programación.
Bueno, antes de comenzar a programar, necesitamos un entorno de desarrollo, es decir, un conjunto de herramientas que nos permitan escribir, ejecutar y corregir programas. Las tres herramientas básicas son el editor, que nos permite escribir código, el intérprete, que interprete el código Java que nosotros escribimos, y un depurador, digamos, que va a verificar la sintaxis y la semántica del código Java. Entonces, primero escribimos un código en el editor, que puede ser, por ejemplo, Visual Studio Code, o también hay intérpretes online, digamos, para poder escribir código Java. JavaScript, luego el intérprete de JavaScript que está integrado en el navegador ejecuta ese código. Si aparece algún error, utilizamos el depurador o un debugger para encontrar y corregir ese error. Y cuando todo funciona correctamente, obtenemos el programa funcionando. Entorno de desarrollo y editor de códigos. Bueno, eh, para programar JavaScript existen dos opciones. La primera es un entorno online, como por ejemplo un intérprete como CodePen, que es un intérprete online que puedo cargar directamente. Acá ustedes pueden colocar, por ejemplo, intérpretes JavaScript y acá le vas a dar los distintos intérpretes. Esperen, tendría que ser intérpretes online. Bueno, en realidad tendría que ser URL, pero tendría que ser URL de intérpretes online de JavaScript. Esa vendría a ser, digamos, la petición correcta. Bueno, CodePen es un intérprete online que funciona desde el navegador y no necesita instalación, ideal para practicar. Y la segunda es crear un entorno local, es decir, con Visual Studio Code que se instala en la computadora y es utilizado para desarrollar proyectos profesionales. Además, los editores ayudan a corregir la sintaxis, detectar errores y organizar mejor el código. Bueno, acá tienen distintos códigos, por ejemplo este es muy bueno, el GSFreezer, en donde acá ustedes escriben el código HTML, acá el código CSS y acá el código JavaScript, y tiene este botoncito de ejecutar que me muestra el resultado en la consola. Bueno, volvamos acá. Intérprete y depurador. Bueno, el intérprete es el encargado de ejecutar el código Java línea por línea. En el navegador lo hace el motor de JavaScript de Chrome o de Firefox, y en el servidor puede ser que, digamos, si tenemos instalado Nodis, lo haga Nodis. El depurador o debug permite ejecutar el programa paso a paso, detenerlo en un punto específico, ver el valor de las variables y encontrar errores antes de publicar la aplicación. Es decir, el depurador es simplemente es una herramienta que tiene un intérprete para poder ir viendo la ejecución paso a paso, ¿no? Entornos de desarrollo en línea y entornos local. Bueno, JavaScript puede desarrollarse de dos formas: en un entorno online, como recién lo vimos, esta herramienta que está acá, que recién la ejecutamos, que es una herramienta de JSFiddle, que me permite ejecutar código JavaScript en forma local, digamos forma online, disculpe, que funciona desde un navegador y es ideal para aprender y hacer pruebas. Y la otra opción es instalar un programa como Visual Studio Code en una computadora, y se utiliza para desarrollar aplicaciones profesionales y de mayor control. Lo habitual es comenzar practicando con estos intérpretes online y luego trabajar en un proyecto más robusto, digamos, instalando Nodis y Visual Studio Code, ¿no? Y bueno, después tenemos integrando JavaScript con HTML, que ya también hablamos. Dijimos que JavaScript siempre debe estar integrado dentro de una página HTML, es decir, HTML es eh, un, eh, un lenguaje, digamos, de tag compuesto por tag, eh, y dentro de estos tags yo puedo insertar código Java a través de este tag que es script, es decir, cada vez que el intérprete
encuentra script, digamos, este tag, interpreta que lo que está dentro es código Java, ¿sí? Entonces, en un archivo, por ejemplo, el navegador carga HTML y ejecuta el código JavaScript y muestra la página web interactiva. En proyectos profesionales se utiliza casi siempre un archivo JavaScript externo porque facilita el mantenimiento del código, ¿eh? Entonces, nos dice acá que nosotros podemos ejecutar código Java directamente, digamos, en el intérprete, en el navegador. Cada vez que el intérprete encuentra la palabra este script, interpreta que este es código Java. O la otra opción es que el navegador encuentre este comando que le estoy diciendo que vaya a leer un archivo app.js, es decir, este archivo, digamos, sería un código Java, un archivo aparte con código Java. Son las dos formas, digamos, que yo puedo integrar JavaScript en un HTML. Bueno, vamos al tema 2, que el tema 2 de la unidad 2 habla de variables. Bueno, una variable es un espacio donde el programa guarda datos para poderlos usar después. Ese dato puede cambiar durante la ejecución. Y bueno, acá tenemos ejemplos como por ejemplo Ana, digamos, ese es el nombre de la variable y adentro, como pueden ver, es una caja que adentro, digamos, que puede ser que tenga el nombre de esta variable sea nombre y adentro tenga Ana. Y acá tenemos una variable edad y adentro tiene el número 20. Acá tenemos una variable altura y adentro esta caja tiene 1,68 metros. Acá tenemos una variable salto y adentro tiene 25.000. Las variables permiten guardar datos, como por ejemplo en este caso estoy guardando Ana, 20, 1,68, 25.000. Modificar información, porque digamos las variables son dinámicas, yo puedo modificar la información, reutilizar valores, puedo compartir resultados entre diferentes partes del programa. Una variable puede imaginarse como una caja con una etiqueta donde la etiqueta es el nombre de la variable y el contenido es el dato almacenado. Declaración e inicialización de variables. Bueno, antes de usar una variable, primero debemos declararla. Hoy se recomienda hacerlo con LED. LED, digamos, es una palabra clave que nos permite declarar una variable. Cuando la declaramos, JavaScript reserva un espacio de memoria, luego le asignamos un valor con el operador igual y finalmente podemos utilizar esa variable en el programa. Si una variable se declara pero no se le asigna un valor, su contenido será indefinido. Es decir, en este caso, en esta diapositiva, nos explica que utilizamos LED para declarar la variable, luego le asignamos un valor a esa variable y luego podemos utilizar esa variable. Si nosotros la declaramos a la variable y nunca le asignamos un valor, esa variable tiene, digamos, un valor indefinido, ¿sí? Bueno, buenas prácticas para nombrar variables. Bueno, acá una buena práctica para nombrar variables debe tener el nombre bien claro y descriptivo para que cualquiera entienda la información que almacena esa variable. En JavaScript puede contener letras, números, guión bajo y el símbolo pesos, pero no puede comenzar con un número ni utilizar palabras reservadas como let, var. Además, JavaScript diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, edad es una variable diferente. Estas tres variables son diferentes porque están escritas, digamos, de forma diferente. Edad es diferente a edad y diferente a edad. Son tres variables distintas. ¿Sí? Entonces, puede contener letras y números. El inicio de el nombre de una variable no puede comenzar con un número. JavaScript diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, bueno, acá tenemos los casos correctos. Saldo cliente, temperatura, cantidad de productos y el nombre de variables incorrectas como 1, 2, 3 porque no puede comenzar con números. Let porque es una palabra clave y var tampoco. Bueno, hosting y recomendaciones. Bueno, el hosting es un comportamiento de JavaScript que mueve internamente las declaraciones de las variables al inicio del programa antes de ejecutarlo. Por ejemplo, con var las variables existen, pero todavía no tienen un valor asignado. Por eso pueden dar resultados inesperados. Para evitar problemas, muchas veces se recomienda declarar siempre las variables antes de usarlas. Es decir, es preferible que utilicen un let o un cons en lugar de var. ¿Sí? Entonces, el concepto de hosting es que nosotros, digamos, JavaScript
tiene un mecanismo en el cual nosotros, por más que declaremos la variable después, el hosting lo que hace es subir esta declaración al principio, el intérprete. Es decir, la declara arriba para que después la pueda utilizar, ¿no? Entonces, para que esto no forzar, digamos, al código Java a hacer esto, lo recomendable es que siempre la declaremos a las variables antes de poderlo utilizar. Es preferible utilizar let en vez de var, usar const, digamos, como cuando el valor no cambia y emplear nombres descriptivos. Bien, modo estricto y cambio de valores. JavaScript recomienda trabajar en modo estricto utilizando useStrict. Bueno, este comando, perdón, hace que el código sea, digamos, mucho más seguro porque obliga a declarar correctamente las variables y ayuda a detectar errores. Además, una variable puede cambiar de valor durante la ejecución del programa. En este ejemplo, la variable pasos comienza con 100, luego cambia a 150 y finalmente aumenta a 50 más, terminando con un valor de 200. Entonces, si nosotros al inicio del código JavaScript colocamos useStrict, el modo estricto obliga a declarar las variables antes de utilizarlas, evitando errores frecuentes. Entonces, las variables pueden cambiar de valor durante la ejecución, ¿sí? Como muestra acá, primero vale 100, luego vale 150 y luego termina valiendo 200. Constantes. Bueno, para una constante se declara con la palabra clave const, digamos, y se utiliza para almacenar un valor que no va a cambiar durante toda la ejecución del programa. Es ideal valores fijos, como por ejemplo, no sé, como acá me da un ejemplo de el valor pi. El valor pi es 3,14, es un valor que no va a cambiar, entonces yo lo puedo declarar como constante. También puedo utilizar direcciones URL o configuraciones, es decir, una vez que ya está declarada como constante, no podemos modificar su valor. Si intentamos modificar su valor, el intérprete va a generar un error. Alcance de las variables. Bueno, el alcance, o también llamado scope, indica que dónde puede utilizarse una variable. Una variable global puede usarse en cualquier parte del programa. En cambio, una variable local solo existe dentro del bloque donde fue declarada. Las variables creadas con let y const respetan el alcance del bloque, lo que ayuda a evitar errores y hace que el código sea más seguro y organizado. Entonces, una variable global lo puedo utilizar en cualquier parte del programa. Y una variable local solamente en el bloque donde fue declarado, ¿no? Y let y const, digamos, respetan este alcance de variable, digamos. Las funciones de sombreado y las de variable llamado shadowing. Una función, bueno, shadowing, a ver, después que les explique las funciones. Bueno, el concepto es de que una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Eso, bueno, es el concepto de función, ¿no? Dentro de una función podemos declarar variables locales, que son variables locales, digamos, a esa función. Si una variable local tiene el mismo nombre que una variable global, ocurre un shadowing o sombreado, es decir, la variable local oculta temporalmente a la variable global mientras se ejecuta la función. Aunque JavaScript lo permite, no es una buena práctica porque puede generar confusión. Es decir, supóngase que yo acá, bueno, el concepto de shadowing es que la variable muchas veces local de una función puede ocultar, digamos, o puede, digamos, puede tener el mismo nombre que una variable global, entonces, digamos, el intérprete va a obedecer, digamos, a la variable local y no a la variable, no al valor que tiene la variable global, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, contador, yo lo tengo declarado como variable local y también como variable global. Es decir, estoy repitiendo el nombre, pero cuando el intérprete ejecute, lo va a tomar al de la variable local y eso lo que va a hacer es ocultar el valor de la variable global, digamos. Y ese concepto se llama shadowing. Acá nos dicen
El caso práctico, un programa tiene una variable global llamada contador, pero dentro de una función se declara otra variable con el mismo nombre, ocultando temporalmente la variable global. Tipos de datos en JavaScript. Eh, bueno, cuando hablamos de tipo de datos, JavaScript clasifica la información en diferentes tipos de datos. Los más utilizados, los tipos primitivos, que almacenan un único valor, como number para números, string para texto, boolean para si es verdadero o falso. También existen tipos complejos como los objetos y los arreglos que permiten almacenar valores relacionados. Elegir el tipo de dato correcto facilita el procesamiento de la información y evita errores. Entonces tenemos dos clasificaciones, como pueden ver acá, los datos que son primitivos, que son simples, y los complejos. Y dentro de los primitivos tenemos number, string, boolean, begin, indefinido, symbol, null, y los complejos tenemos objetos y arreglos. El operador typeof, digamos, typeof es un operador que permite conocer el tipo de dato que contiene una variable. Es muy útil para verificar muchas veces si un dato es número, o si es string, o si es valor booleano, antes de realizar una operación. Es decir, yo estoy escribiendo código Java y muchas veces yo me olvido de qué tipo de dato era una variable, entonces con typeof puedo averiguar de qué tipo es esa variable. Esto ayuda a evitar errores durante la ejecución del programa. Por ejemplo, acá, digamos, estoy utilizando edad, entonces yo puedo decir que me muestre typeof edad y me va a decir number. Es decir, le estoy preguntando de qué tipo es edad, qué tipo de dato es edad. Entonces me va a decir que es de tipo number, que yo ya había declarado a edad como number más arriba. Bueno, los tipos primitivos, que son los más comunes, los tipos primitivos son los datos más básicos de JavaScript. Los más utilizados son number para números, string para texto, boolean para verdadero o falso. También está el begin para números enteros muy grandes, el indefinido cuando una variable fue declarada pero aún no tiene valor, y el null representa la ausencia de valor, ¿no? En este cuadrito nos muestran los ejemplos, digamos. Number, string, boolean, begin, indefinido y null. Conversión de tipos. Bueno, en muchas ocasiones necesitamos convertir un tipo de dato, digamos, a otro. Por ejemplo, no sé, eh, un formulario web siempre recibe datos como texto, pero si queremos hacer operaciones matemáticas, muchas veces se tiene que convertir ese tipo de datos que es texto a un número. Y bueno, para eso utilizamos number, ¿no? Number nos permite convertir, digamos, un tipo de dato de texto a número. También podemos convertir datos a textos con string o valores booleanos con boolean. Existe el concepto de conversión implícita. La conversión implícita ocurre cuando JavaScript cambia automáticamente el tipo de dato durante la operación con el operador más. Si uno de los valores es un texto, realiza una concatenación. En cambio, con operadores como el menos, multiplicar o dividir, JavaScript intenta convertir los textos a números para realizar el cálculo. Es decir, en este caso, cuando encuentra más, no se toma como número esto, sino que se toma como string. Entonces está, digamos, concatenando dos strings, está uniendo dos strings y el resultado va a ser este, digamos, ¿no? En este caso realiza la concatenación cuando utiliza el signo más con dos valores que son string. En cambio, cuando utiliza solamente esto, se da con el signo más, pero cuando utiliza la multiplicación, la división y el negativo, hace una conversión implícita y a este string lo convierte a número y a este lo convierte en número, entonces el resultado es 80. Es decir, hace la conversión implícita, digamos, ¿no? Y esto se da con el menos, con el por y con la división. Comentarios JavaScript. Bueno, los comentarios son muchas veces texto o notas que el programador puede agregar al código para explicar su funcionamiento. Muchas veces JavaScript los ignora, por lo que el intérprete, digamos JavaScript, los ignora, por lo que no afecta la ejecución del programa. Existen dos tipos de comentarios, de una sola línea, que es el, el simbolito este, de una sola línea, y de los comentarios que son de varias líneas, digamos que es este.
Y bueno, el principal objetivo es hacer que sea más comprensible el código, ¿no? Bueno, vamos a la unidad 3. La unidad 3 habla de operadores en JavaScript. Bueno, acá, digamos, los operadores son símbolos que permiten realizar operaciones sobre uno o más datos llamados operadores. Los más utilizados son los operadores de asignación para guardar valores, los aritméticos para realizar cálculos, los lógicos para evaluar condiciones y los condicionales para tomar decisiones dentro de un programa, digamos, ¿no? Existen operadores unarios que trabajan con un solo operando, operadores binarios que trabajan con dos operandos, operadores ternarios que trabajan con tres operando, y bueno, la asignación es el operador más utilizado. Después tener los aritméticos para realizar operaciones, los lógicos para evaluar condiciones y las condicionales para tomar decisiones. Vamos a los operadores de asignación. Los operadores de asignación permiten guardar o actualizar el valor de una variable. El más utilizado es el operador igual, digamos, ¿no? Este que está acá. El operador igual que asigna un valor. También existen operadores compuestos como eh, el más igual, el menos igual, el por igual, la división igual, el resto igual o la potencia igual, que combinan operaciones matemáticas con la asignación, haciendo el código más corto y fácil de leer, digamos. Operadores lógicos con otros tipos de datos. Bueno, los operadores lógicos no solo trabajan con valores true o false, digamos, sino también con otros tipos de datos. JavaScript convierte automáticamente esos valores para decidir si son verdaderos o falsos. Los valores falsos son cero y una cadena vacía, o un null, digamos, también puede ser un valor indefinido. Eh, todos los valores se consideran true. Además, JavaScript utiliza la evaluación de cortocircuito, es decir, deja de evaluar cuando ya conoce el resultado. Entonces, esto vendría a ser valores true que continúan la ejecución y estos valores falsos que detienen la ejecución. Bueno, acá se considera falso a las variables que tienen falso, a las que son cero, a las que son cadena vacía, a las que son null, a las que son indefinidas, a las que son none. Eh, bueno, acá tenemos, por ejemplo, cadena vacía. Entonces JavaScript interpreta como el valor de nombre es falso y muestra el mensaje correspondiente. Entonces, si el valor es distinto de falso, debe ingresar un nombre. Operadores aritméticos. Bueno, los operadores aritméticos permiten realizar cálculos matemáticos en JavaScript. Los principales son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el resto. Eh, eh, de una división y también la potencia. JavaScript respeta prioridad de operaciones, aunque podemos cambiarla utilizando paréntesis, ¿no? Es decir, esta vendría a ser los operadores que más se utilizan. Operadores unarios de incremento y decremento. Bueno, los operadores unarios trabajan sobre una sola variable. Los más utilizados son el más, que incrementa el valor de una variable, y el menos, que disminuye en una unidad el valor de la variable. Estos operadores pueden utilizarse de dos formas: en forma prefijo, es decir, primero modifican el valor y luego lo usan, y el postfijo, que está después, que primero usan el valor actual y después lo modifican. Por esto vendría a ser la forma del prefijo, en donde primero modifican el valor y luego lo utilizan, y el postfijo, en donde primero utilizan el valor y luego lo incrementan, digamos. Bien, operadores lógicos. eh, Los operadores lógicos permiten combinar condiciones y obtener un resultado true o false. Los principales son el AND, en donde se tiene que cumplir, esta es la tablita de verdad de un AND, en donde true, true, todas las demás combinaciones falso. OR, digamos, esta es la tablita de la verdad de un OR, en donde, digamos, alguno que sea true, el resultado es true.
Y este es el operador de negación, digamos, eh, que convierte, digamos que invierte el valor lógico, ¿no? Convirtiendo un true a falso o un falso en true. Operadores de cadena, bueno, las cadenas representan texto. En JavaScript, el operador más permite unir dos o más cadenas porque lo toma como una concatenación, ¿no? Por más que yo acá esté definiendo, digamos, un string y esto sea, digamos, de text. Por ejemplo, acá estoy uniendo el valor de esta variable, que es Omar, con este string que es hola. Entonces el resultado va a ser holomar. Es decir, siempre que tengamos el signo más, concatena string. Eh, También podemos usar el más igual para agregar texto a una variable existente. Es decir, en este caso, digamos, el mensaje es curso y yo estoy utilizando el más igual para agregar al valor de esa variable JavaScript. Entonces el resultado va a ser curso JavaScript. Bien, operadores de comparación. Los operadores de comparación permiten comparar dos variables y siempre devuelven un resultado booleano, true o falso. Se utiliza para tomar decisiones en estructuras como el if y el while. Los principales operadores son el igual. Fíjense que esto es un operador de igual, no confundir con el que es un solo igual, que es asignación. Esto es igual. Tres iguales son, digamos, la verificación de que estrictamente sean iguales en valores y tipo, dos variables. El distinto estricto, el mayor que, el menor que, el mayor igual y el menor igual. Bueno, la diferencia acá nos muestra que la igualdad simple solamente compara el valor, en cambio la igualdad estricta compara no solamente el valor, sino también el tipo de datos de la variable. Operadores y precedencia. Bueno, además de los operadores aritméticos y lógicos de comparación, JavaScript tiene otros operadores muy útiles como el typeof y el operador ternario. También es importante conocer la precedencia, es decir, el orden en que se evalúan las operaciones. Por ejemplo, el operador typeof se utiliza para conocer el tipo de dato que tiene una variable. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá typeof edad, estoy diciendo de qué tipo es la variable edad, ¿sí? Y después, si tengo un operador ternario que permite escribir una condición en una sola línea, es una forma abreviada de un if, digamos, en operador ternario, digamos, si esta condición es verdadera, se ejecuta esto y si no, se ejecuta esto. Eh, bueno, en este caso también nos muestra acá un ejemplo en donde primero se va a ejecutar, digamos, lo que está entre paréntesis, digamos, luego se va a ejecutar el por, que tiene una precedencia mejor que el más, luego se va a utilizar el and y por último el menor o igual, digamos, ¿no? Se respeta la precedencia, digamos. Interacción con el usuario. Bueno, en esta diapositiva nos muestra que eh, muchos programas necesitan interactuar con el usuario y para que el usuario ingrese datos, tome decisiones y el programa responda según esa información. ¿Cómo funciona? Bueno, el usuario completa un formulario y hace clic en un botón. JavaScript recibe esos datos, valida y procesa esa información y muestra el resultado. Entonces, tenemos dos tipos de operaciones, es decir, JavaScript depende de dos entornos donde se ejecuta el programa. El frontend es la parte que ve el usuario, entonces JavaScript interactúa con formularios, botones y páginas web. Y el backend es cuando nosotros estamos mandando la información a un servidor Node.js que procesa la información en el servidor, accede a la base de datos y normalmente, digamos, sin mostrar una interfaz gráfica, ¿no? Cuadros de diálogo. Bueno, los cuadros de diálogo en JavaScript existen tres cuadros de diálogos que permiten interactuar rápidamente con el usuario sin necesidad de crear un formulario. Tenemos el alert, que muestra un mensaje informativo. El usuario puede presionar en aceptar, por ejemplo,
bienvenidos al curso de JavaScript. El confirm, que muestra una pregunta con dos opciones, aceptar o cancelar, es decir, va a aparecer un botoncito de aceptar o cancelar, digamos, con el confirm, digamos, ¿no? Y el prompt, que solicita que el usuario ingrese datos mediante un cuadro de texto, es decir, que vendría a ser este ejemplo, ¿no? Donde me pide que ingrese, digamos, a través de un cuadro de texto y me da la opción de aceptar y cancelar. Entonces, alert, confirm y prompt son las tres cuadros de diálogos que, integrados en un navegador que nos permite interactuar de forma sencilla con el usuario, digamos. Vamos a la unidad 4 que habla de eh, ejecución condicional en JavaScript. Bueno, esto es, digamos, ya programación básica. La ejecución condicional permite que un programa tome decisiones según el resultado de una condición, ejecute un bloque de código u otro. Las condiciones siempre devuelven un valor booleano, true o falso. ¿Cómo funciona? Pues, bueno, se evalúa un valor, una condición. Si esa condición es verdadera, se ejecuta, digamos, una acción, que es ejecutar la acción A, y si esa condición es falsa, se ejecuta la condición B, digamos, que es falsa, ¿no? Y bueno, eh, en JavaScript existen los comandos como el if y el if-else, ¿no? Que el if es una estructura condicional simple que permite ejecutar un bloque de código únicamente cuando la condición es verdadera. Si esa condición es falsa, no hace nada. En cambio, el if-else nos permite ejecutar un bloque de código si es verdadero y otro bloque de código si es falso, digamos, ¿no? Entonces, este vendría a ser un ejemplo. Por ejemplo, si esta condición que está acá se cumple, va a ejecutar esto. Y si no se cumple, no va a hacer nada, va a continuar con la ejecución del programa. En cambio, esta estructura, si esta condición se cumple, va a ejecutar esto y por falso va a ejecutar este otro. Las instrucciones if, else, digamos, estas vendrían a ser estructuras, digamos, mm, cuando tenemos más de dos opciones, ¿no? Utilizamos la estructura if, else, el programa evalúa las condiciones de arriba hacia abajo y ejecuta la primera que sea verdadera. Es decir, en este caso, digamos, eh, si esta condición es verdadera, obviamente se ejecuta esto, ¿no? La acción esta. Excelente. Si esta condición es falsa, va a saltar por el else y va a volver a preguntar si se cumple esta. Si se cumple esta, ejecuta esta. Si no se cumple esta, entra por este falso y ejecuta esta, digamos, ¿no? Este es el diagrama de flujo de esta condición. Operadores condicionales y switch. Bueno, acá, digamos, vemos dos formas de ejecutar. Uno es con operador ternario, que esto ya lo vimos, digamos que es un operador de una sola línea, que lo tiene Java, en donde, digamos, si se cumple esta condición, por verdadero ejecuto esto y por falso ejecuto esto. Este es un operador condicional ternario. Y después tenemos otra estructura que es la estructura switch case, que se utiliza cuando una variable puede tomar varios valores específicos. Entonces le digo que si el día es igual en este caso, por ejemplo, a 1, si es, a ver, un operador ternario, este es el switch case. Bueno, el switch case, digamos, se utiliza cuando una variable puede tomar varios valores diferentes. Cada case representa una opción y el break evita que continúe ejecutando el siguiente. Entonces, si es 1, va a ejecutar esto. Si es 2, va a ejecutar esto. Si el break lo que va a hacer es saltar y también puede estar incluido el default, si es que no es ninguna de estas condiciones, para que salga por acá. El uso del switch mejora la organización de código cuando existen múltiples opciones, digamos. ¿Qué son los bucles? Bueno, los bucles es una estructura que repite un bloque de código varias veces mientras una condición sea verdadera. Cuando la condición deja de cumplirse, el bucle termina. Primero se evalúa la condición, si es verdadera, se comienza a ejecutar el bloque de código y vuelve a comprobar la condición. Ese proceso se repite hasta que la condición será falsa, que en este caso sería el while, ¿no? Es decir, si esta condición es verdadera, ejecutar el bloque de código, va a evaluar la condición. Si no se cumple, digamos, vuelve a repetir. Eh, bueno, ahí tenemos el while, el do while, el for of y el for in, digamos.
¿Por qué sirven? ¿Para qué sirven? Sirven para evitar repetir el mismo código muchas veces y hacen los programas más simples y eficientes. Es decir, el concepto del while es el mismo que vimos en Python, ¿no? Es decir, yo ejecuto un bloque de código mientras condición sea verdadera y luego altero esa condición con la bandera o con un contador y bueno, y según el valor, digamos, puedo seguir repitiendo o puedo saltar, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos el ejemplo del while, digamos, ejecuto un bloque de código mientras una condición sea verdadera, es decir, fíjense que hago una inicialización de un contador. Acá estoy inicializando un contador, una variable contador. Estoy preguntando si esa variable es menor o igual a 5. Como esta condición es verdadera, va a imprimir contador y luego va a alterar o va a modificar el valor del contador, es decir, suma 1 al contador, ahora vale 2, 2 es menor o igual que 5, imprime, ahora suma 3, 3 es menor que 5, imprime, suma 4, 4 es menor que 5, imprime, suma 1 es 5, bueno, contador salta por el igual, digamos, este contador es igual a 5. Va a imprimir, pero ya después cuando suma 6, digamos, ya esto no va a ser verdadero, ¿no? Entonces, cuando va a ser verdadero, continúa con la ejecución de esto. Es decir, el concepto que tiene el while acá es el mismo que tiene el Python. Y también existe el do while que ejecuta, la diferencia es que el while ejecuta el bloque de código mientras esta condición sea verdadera. En cambio, el do while ejecuta al menos una vez la condición, es decir, inicializo el valor de la variable y le digo hacer, imprimir la variable, luego le sumo 2 y al final pregunto. Entonces, la diferencia entre el while y el do while es que el do while por lo menos se ejecuta una vez, por lo menos. En cambio, el while, siempre que sea verdadera, va a ejecutar lo que está dentro del bloque de código. Bueno, bucle for, el bucle for, digamos, se utiliza cuando sabemos de antemano cuántas veces va a querer repetir una acción. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene tres partes el bucle for. Una parte que se llama inicialización, digamos que por donde yo comienzo. Otra parte que es la condición que se evalúa, la acción que se realiza y por último está la modificación. ¿Sí? Es decir, si ustedes se fijan, tienen las mismas partes que un while. El while también tiene una parte de inicialización, una condición y una alteración y una acción. Bueno, el for también tiene inicialización, condición, acción y luego altera y suma el valor de la variable. En la variable de control, digamos, ¿no? Bueno, también recorriendo con for, for off y for in. JavaScript ofrece varias formas de recorrer arreglos, o la diferencia está en que si queremos acceder al índice, al valor o a las propiedades. El for se utiliza cuando necesitamos trabajar con la posición de índice de cada elemento, porque acuérdense que el for hace un recorrido secuencial y, bueno, en este caso, el for parte del índice 0, desde acá. El for of, digamos, recorre directamente los valores del arreglo, es la forma más sencilla cuando solo nos interesa el contenido, es decir, recorre todo sin ninguna condición, ¿sí? Y el for in recorre los índices o propiedades del arreglo. Digamos, en este caso, digamos, esto va a recorrer el índice, las propiedades de esto, el recorrido por propiedad. Entonces tenemos recorrido por índice, que lo hace el for, recorrido por valor, que lo hace el for of, y el recorrido por propiedad, que lo hace el for in. La sentencia break y continue, bueno, break y continue permiten controlar el comportamiento de un bucle, por ejemplo, break lo detiene y continue salta una repetición. Por ejemplo, break finaliza inmediatamente el bloque de un switch, como está acá en este ejemplo. Break, digamos, finaliza el bucle, digamos, ¿no? En cambio, digamos, el continue continúa y omite la interacción actual y continúa con la siguiente. Bueno, vamos al tema 5, que son funciones. Bueno,
En este tema, digamos, una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica, se escribe una sola vez y puede usarse muchas veces. ¿Para qué sirve? Sirve para evitar código, para evitar repetir código, para organizar mejor un programa y facilita el mantenimiento. Bueno, acá, como pueden ver, estoy creando una función calcular y tiene el parámetro precio. Esto vendría a ser lo que va a retornar, es decir, el precio multiplicado por 21. Y acá estoy llamando a esta función. Recuerden que siempre la función se declara primero, es decir, esto vendría a ser la declaración de la función y luego se la llama. Al revés no pueden hacer porque el intérprete va a mostrar error, ¿sí? Va a mostrar un error. Declaración y llamada de una función. Bueno, declarar una función significa crearla. Llamarla significa ejecutarla. Es decir, en este caso nosotros estamos creando acá una función saludar, eh, y siempre la creamos antes de llamarla. Es decir, tiene que haber un orden. Primero crearla y después llamarla, digamos, ¿no? Primero declaramos, luego la llamamos y luego, digamos, ejecuto la salida. Que en este caso, cuando yo la llame, va a saltar acá y va a ejecutar lo que tiene, digamos, adentro, que es hola. Eh, Variables locales y sentencias return. Bueno, acá las variables locales solo existen dentro de una función. Cuando una función termina, desaparecen esas variables locales. La sentencia return devuelve el resultado al programa principal y finaliza la ejecución de la función. En este caso, fíjense que yo acá con return estoy devolviendo el valor de A más B, ¿sí? Es decir, las entradas son A y B, que esto vendrían a ser los argumentos de estos parámetros. Fíjense que A entra por acá, B entra por acá, y luego ejecuto A más B, y eso es lo que devuelvo como resultado a el programa principal, digamos, ¿no? Parámetros de una función. Bueno, cuando hablamos de parámetros de una función, los parámetros permiten que una misma función trabaje con diferentes datos sin tener que escribirla. Entonces yo tengo acá el parámetro A y B y cuando yo llamo a la función, digamos, yo lo puedo llamar indistintamente con distintos tipos de datos. Cuando yo llamo a una función, debe coincidir el número y orden de los parámetros. Entonces 5 se hace corresponder con A y 7 se hace corresponder con B. Y acá sumo 5 más 7 y me va a devolver 12. ¿Sí? Pero también le puedo, digamos, pasar otros valores para que me devuelva 30, o le puedo pasar 10 y 20, por ejemplo, para que me devuelva 30. Le puedo pasar menos 3 y 4 para que me devuelva 1. El shadowing, que también ya lo vimos, que es el ocultamiento. A ver, el shadowing, que ya lo vimos, que es el ocultamiento. Esto ocurre cuando una variable local de una función, digamos, tiene el mismo nombre que una variable local, es decir, que una variable global que está en el programa. Es decir, dentro de la función sí es una variable local y la global queda oculta temporalmente. Cuando nosotros utilizamos, en este caso, esta variable es una variable global, pero sin embargo acá nosotros estamos utilizando, digamos, una variable como parámetro que es este vendría a ser local, que tiene el mismo nombre que la variable global. Entonces va a producir un ocultamiento de la variable. El intérprete, cuando yo llame a esta función, va a tomar el nombre de Omar, va a ejecutar y va a imprimir Omar y, digamos, no, va a ocultar, digamos, el contenido de esta variable. Pero bueno, si yo le paso otro nombre, digamos, va a ejecutar, digamos, localmente lo que dice la variable local y va a ocultar el valor de la variable global, digamos. Es decir, dentro de la función se utiliza el parámetro nombre porque se toma como variable local. Validación de parámetros. Bueno, antes de usar los datos que recibe una función, es recomendable verificar que sean correctos. Esto evita errores y hace que el programa sea más seguro. O en este caso, digamos, nosotros estamos creando una función y acá estamos validando, digamos, de que los datos, es decir, la función verifica si datos es un arreglo. Si es válido, continúa con el cálculo.
Si no es válido, devuelve none, es decir, no es un número. Esto es muy útil, digamos, cuando queremos validar los parámetros, evita errores, hace que el programa sea más seguro y mejora la confiabilidad, ¿sí? El concepto de recursividad, bueno, la recursividad ocurre cuando una función se llama a sí misma para resolver un problema. Siempre debe tener una condición de finalización para evitar su ciclo infinito. Por ejemplo, en este caso, el factorial se llama, la función se llama a sí misma, es decir, nosotros se llama, la función es factorial y nosotros dentro de esa función estamos llamando nuevamente a la misma función. Cuando n llega a 1, deja de llamarse, luego va devolviendo el resultado hasta obtener el caso final. Entonces, esto ocurre muchas veces en el factorial, porque acuérdense que cuando nosotros queremos hacer el factorial de 4, digamos, eh, es el factorial de 4, se multiplica por 3, luego el 3 se multiplica por 2, luego el 2 se multiplica por 1, y ese es el valor es 24, ¿sí? 4 por 3 por 2 por 1. Y el resultado es 24. ¿Por qué? Porque es una función que se llama a sí misma. Funciones como ciudadanos de primera clase, bueno, esta es una traducción, digamos. Las funciones se llaman ciudadanos de primera clase porque pueden guardarse en variables, pasarse como parámetros y devolverse desde otras funciones. Un ejemplo es la función saludar, por ejemplo. En este caso, la función saludar se guarda en la variable mensajes, ¿sí? Es decir, en la variable mensajes yo estoy guardando el nombre de una función, que es esta función que está acá. Luego se ejecuta llamando a mensajes, es decir, cuando yo ejecute mensajes, estoy, digamos, ejecutando la función saludar. Bueno, expresiones de funciones. eh, Acá nos habla que una expresión de función consiste en guardar una función dentro de una variable. Luego esa variable se utiliza para ejecutar la función. Por ejemplo, se crea una función sin nombre, function, es decir, es una función anónima. La función se guarda en una variable sumar y luego se ejecuta llamando a sumar con digamos, los parámetros que necesite esa función. Eso vendría a ser una expresión de una función. El concepto de callback. Callback es una función que se envía como parámetro a otra función para que ésta la ejecute cuando sea necesario. Entonces tenemos acá, por ejemplo, se crea una función anónima, que es en este caso function. Esa función se pasa como argumento a ejecutar, digamos, en este caso, esta función es un argumento de ejecutar, que ejecutar es una función. Ejecutar recibe la función y ejecuta, digamos, con el parámetro fn y el resultado es que aparece hola en la consola. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que tiene, digamos, esa función. Bueno, callback asíncronos. Un callback asíncrono es una función que se ejecuta más tarde, es decir, después de un tiempo o cuando ocurre un evento mientras el programa se está ejecutando. Entonces, acá el setTimeOut programa una función, setTimeOut, y acá está la función que va a decir hola. Y acá, digamos, el programa no se detiene, sigue ejecutándose y después de 2 segundos, digamos, se ejecuta recién el callback. Es decir, el mensaje aparece 2 segundos después mientras que el programa continúa ejecutándose. Es decir, es para ejecutar una función luego de un determinado tiempo. El setTime y el setInterval. Bueno, el setTimeOut ejecuta una función una sola vez después de un tiempo. El setInterval la ejecuta repetidamente cada cierto intervalo. Entonces tenemos acá el setTimeFunction, ¿dónde está setTime? Acá está. setTime.
que el setTime, digamos, muestra hola una vez después de 2 segundos, porque está 2000, 1000. SetTime 2000, está bien, después de 2 segundos. Eh, muestra hola después de 2 segundos. Y el set intervalos muestra hola cada segundo, digamos, cada segundo. Es decir, fíjense que este sería set time, que muestra, digamos, eh, en este caso va a mostrar hola a los 2 segundos, y el set intervalo va a mostrar un segundo, un segundo, un segundo, cada segundo. Es decir, set time hold le ejecuta una sola vez. En cambio, set intervalo se ejecuta muchas veces en un intervalo fijo. Funciones flecha. Las arrow functions son una forma más corta y moderna de escribir funciones en JavaScript. Bueno, acá tenemos una función tradicional que es sumar A más B, y la llamada a esa función, bueno, se reemplaza la palabra function por este valor, ¿sí? Es decir, la llamada, eh, la flecha esta, digamos, eh, reemplaza la palabra function. Si la función tiene una sola línea, no hace falta escribir return y hace exactamente lo mismo, pero con menos código. Bueno, la ventaja es que el código es más corto, es más fácil de leer y muy utilizable en JavaScript modernos, ¿sí? Y por último, la última unidad es de errores, de manejo de errores, que también ya vimos algo en Python. Los errores son problemas que impiden que un programa funcione correctamente. Las expresiones son errores que ocurren mientras el programa esté ejecutándose y pueden manejar. ¿Cuáles son los tipos de errores? Bueno, podemos tener errores de sintaxis, donde el código está mal escrito, errores semánticos, donde una instrucción tiene un significado incorrecto, errores lógicos, donde el programa funciona pero da un resultado incorrecto, y excepciones cuando ocurren durante la ejecución, por ejemplo, si falla la conexión a Internet. Bueno, el caso práctico, bueno, eh, supongamos que una aplicación intenta conectarse a Internet. Si la conexión falla, se va a detectar el problema y va a mostrar un mensaje al usuario en lugar de cerrarse. Bueno, la idea es que los errores pueden ocurrir, pero si es que un programa está bien hecho, puede detectar y manejar mejor ese error, digamos, ¿no? Tipos de errores en JavaScript. Bueno, en JavaScript existen tres tipos principales que son errores sintaxis, que es el código está mal escrito. Por ejemplo, este código donde no va a ejecutar porque está mal escrito. El error semántico, que se utiliza un nombre inexistente, digamos, eh, con ole, que está, digamos, genera una excepción, y un error lógico, que el programa sí funciona, pero el resultado es incorrecto, ¿sí? Y es más difícil de detectar, digamos. Entonces tenemos sintácticos, que no va a ejecutar, porque, bueno, no lo estoy llamando, y acá el semántico, donde lo llamo mal, y acá el lógico, donde no genera el resultado que yo espero. Manejo de excepciones. Bueno, el trick catch, al igual que el Python, permite capturar un error para que el programa no se detenga y pueda mostrar un mensaje y seguir funcionando. Es decir, siempre que nosotros suponemos que hay una línea de código que nos puede generar un error, por ejemplo, acá con ole en vez de colocar con sole, entonces colocamos el tree antes para que maneje ese error, y con el catch le decimos que si es que se produce un error, en vez de mostrar rojo en la pantalla, me aparezca un mensaje que diga error, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Evita que la aplicación se detenga, permite informar el error al usuario y facilita la depuración. Eh, Validación y confianza limitada. Bueno, nunca debemos confiar en los datos que recibe un programa, siempre hay que validarlos antes de utilizarlo, digamos, ¿no? Siempre es recomendable validar la información antes de utilizarla. Entonces, acá nosotros tenemos
que verificar si X, digamos, es un número válido, que es el parámetro que yo le estoy pasando, digamos, este X es un valor válido. Tengo que verificar si Y también es valor válido, comprobar que Y no sea igual a 0, ¿sí? Y solo entonces realizar la división, X e Y. Entonces, las buenas prácticas es validar la entrada, evitar divisiones por 0. Bueno, en este caso, cuando yo voy a hacer, digamos, una división, evitar la división por 0, comprobar los tipos de datos y anticiparme a los errores antes de que se ejecute el programa. Eh, bueno, manejo de excepciones con TreeCatch. Bueno, en la estructura TreeCatch permite capturar errores durante la ejecución del programa, evitando que la aplicación se detenga inesperadamente. Bueno, el mismo concepto, ¿no? El tree, digamos, se anticipa a que en esta línea de código genere un error, y si es que hay error, digamos, yo puedo manejarlo mejor al error, evita interrupción del programa, permite mostrar un mensaje de error y facilita la depuración. Captura condicional y bloque finally. Bueno, esta vendría a ser una opción, ¿no? Finally es un bloque que siempre se va a ejecutar, haya ocurrido un error o no. ¿Cómo funciona? Bueno, el finally eh, es opcional y digamos cómo funciona si es que Thread ejecuta primero, ¿no? Si hay un error, entra el catch a manejar ese error y final se ejecuta siempre al final. O sea, haya o no un error acá, digamos, siempre va a entrar, se va a ejecutar el final. Eh, bueno, ¿por qué utilizar finally? Bueno, garantiza la ejecución del código de limpieza, libera recursos utilizados, cierra conexiones a base de datos y finaliza el proceso correctamente. El row y los errores personalizados. Bueno, ¿qué hace throw? Permite generar un error personalizado cuando ocurre una situación que no debería suceder. Entonces, ¿cómo funciona? Se reciben los datos. ¿Dónde está? Se reciben los datos, se verifica la condición. Si hay un problema, throw genera un error. Si todo está bien, la función devuelve el resultado, digamos, ¿no? Entonces, digamos, throw permite generar errores personalizados, es decir, bueno, digamos que nosotros con el catch anteriormente, el catch solamente maneja los tipos de errores definidos por Java. Con el throw yo puedo definir errores personalizados. Y bueno, pruebas y depuración. Bueno, ¿qué es un testing o un debugging? El testing es comprobar que el programa funciona correctamente. El debugging es encontrar y corregir los errores detectados. La diferencia es que el testing busca errores y el debugging los corrige. ¿Cuál es el proceso? Bueno, se prueba el programa, se detecta un error, se busca la causa, se corrige el código y se vuelve a probar. La depuración paso a paso. Bueno, depurar significa ejecutar el programa paso a paso para encontrar dónde está el error. Durante la depuración podemos ejecutar línea por línea, ver el valor de las variables, seguir el recorrido del programa y encontrar la causa del error. Los pasos para depurar son colocar el breakpoint, que es el punto de interrupción, ejecutar el programa paso a paso, observar cómo cambian las variables y encontrar y corregir el error. Bueno, eso obviamente lo podemos hacer con Visual Studio Code o con el DevTools de Google Chrome. Y el uso del debug, el debugger detiene el programa para que podamos revisar qué está pasando en ese momento, cómo funciona. El programa comienza a ejecutarse. Cuando encuentra un debug se detiene, podemos ver el valor de la variable eh, y, bueno, continuamos con la ejecución y observamos el resultado final. Bueno, los beneficios del debug son encontrar errores rápidamente, ver el valor de las variables y entender cómo se ejecuta el programa. Bueno, esto sería, chicos, el curso de hoy, digamos. Ya les pasé la invitación para que
accedan a la plataforma y a la lectura y bueno, ahora les subo el video y la presentación y los trabajos prácticos para que lo puedan hacer. Les vuelvo a repetir, en en un intérprete online, que eso lo pueden buscar con una guía, todos los intérpretes online para poderlo ejecutar el código. Así que bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Buenos días.